Vamos a dar comienzo a otra clase cortita de este bloque 3, Vanguardias Históricas, en este caso sobre dadaísmo y surrealismo, donde vamos a tomar fundamentalmente el objeto y su relación con el inconsciente, y partimos de esta frase de Lautréamont, que escribió en 1864, tan bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser en una sala de disecciones. Esto va a ser el paradigma surrealista y también la apropiación que hacen los dadaístas para generar esta idea de el montaje de objetos, el montaje de realidades diversas, como podemos ver en la canción de amor de De Quirico, una pintura del 14 dentro de la pintura metafísica, que reúne una serie de objetos hiperbolizados enormes en una escenografía de ciudad inhabitada, fantasmal. Vamos a ver esas reminiscencias luego en Antonio Berni, en la primera etapa de Antonio Berni. El mismo Carlos Carrà, que ustedes lo conocieron como futurista, tiene también esa de transitar por la pintura metafísica, y aquí aparecen estos objetos casi animados. Es un tema la animación del objeto que viene del romanticismo y desencadena en el surrealismo. Acá simplemente para dar entrada a Duchamp, que de ese desnudo bajando la escalera, cubo futurista con movimiento estroboscópico desde la cronofotografía, pasa este Duchamp a ser el creador del ready-made, el creador del objeto industrial desmontado de su maquinaria ideológica de uso para convertirla en una lógica del valor, convertirlo en obra de arte, la transmutación del objeto común en objeto de arte por la designación que hace el artista. Resuelve señalando convertirlo en una rueda de bicicleta, un escurridor de botellas o un urinario en una obra de arte a partir de desmontar toda la tradición de la historia del arte y reconfigurar el concepto de arte mismo, ¿no? Como la rueda de bicicleta dada vuelta y montada sobre un taburete que pasa a ser un ready-made asistido, ¿no? Juan Antonio Ramírez habla de, como va a hablar Bürger también, y Genet, de ready-made puros y de ready-made asistidos cuando hay algún tipo de intervención. Frente a esta obra, el azar tiene que ver con esa mirada del artista de que elige o se le presenta un objeto, y además hay que redefinir la idea que se tenía sobre el artista en el oficio, sobre el medio artístico y sobre el gusto del espectador. Aparecen nuevas preguntas: ¿qué es el arte? ¿Cómo lo conocemos? ¿Quién determina? Y la pregunta que ustedes analizan en Epistemología de las Artes con Goodman es ¿cuándo hay arte? Es decir, como va a decir Danto y Bürger, es la institución arte la que lo está definiendo, ¿no? El escurridor de botellas que presenta en la muestra de 1936 del surrealismo los objetos del surrealismo. La fuente tiene que ver con esa ruptura, evidentemente, de estos tres elementos de la obra de arte canónica, y es un acto conceptual cínico, irónico, al decir de que esto se legitima dentro del campo artístico. Es la vanguardia radicalizada que nos plantea Bürger en términos de desestabilizar la institución arte al interior del sistema artístico. Además, se desestabiliza también la idea de original y copia, de obra única. Hay una necesidad de trabajar en Duchamp sobre el múltiple y de hacer algo portátil, como sus cajas y sus valijas, y en este caso el objeto es un objeto asistido, una jaula de pájaro, ¿por qué no estornudar Rose la vie?, donde también está la simulación y los juegos del lenguaje vinculados a las ironías sexuales.
seguimos con la ironía y la parodización, y en este caso se apropia de un símbolo de la cultura artística, como es la Gioconda, y lo que está básicamente poniendo en juego es la sacralidad del arte y la auraticidad de la obra de arte única e irrepetible, producto de un genio. Al pintarle los bigotes o dibujarle los bigotes y al denominarla look, que también es un juego fonético, ¿no? Pronunciado en francés, el ajo cul, que pareciera que es el culo caliente, ¿no? Yo caliente. También Duchamp hace de su corporalidad una materia artística, y en esta travestimiento como Rob Celaví, que es uno de sus seudónimos, o su alter ego, en fotografía de Man Ray, está también poniendo en jaque a los espectadores, al acto creativo, a la idea básicamente del shock provocador del que habla Bürger también. Montaje y uso experimental de los medios, de los dispositivos y del lenguaje. Ustedes lo pueden ver y se los recomiendo en Anemic Cinema, esta película que él hace con Man Ray y Alegret, donde toma cámara fija y circula uno de sus dispositivos ópticos con una leyenda permanentemente, y apela justamente a la reiteración, a la repetición, a la fijación perceptual, gestáltica, y al agobio de esto. Sus juegos ópticos se vinculan a esto y se transmutan a partir de un objeto que también pone en juego la persistencia retiniana y la durabilidad de la mirada. Acá hay que ver también otro aspecto que pasa por ese carácter de juegos lógicos, de juegos del lenguaje, de juegos sobre la materia. En este caso, La novia desnudada por sus solteros, El gran vidrio, una producción que le llevó del 15 al 23 y luego con sus réplicas contemporáneas. Se trata de una pieza de 2 grandes hojas de vidrio y varios materiales con iconografías de otras obras. Y acá es interesante señalar que se trata del objeto llevado a la instalación. El objeto hunde y se transforma, como en Etandoné, esta pieza que es una instalación. Además, vemos acá como a partir de su proyecto cómo se instala un dispositivo puerta con una ventanilla para que se pueda observar aquella imagen que hace de un fragmento de cuerpo, ¿no? Un maniquí con un fondo. ¿Y qué es lo que se está viendo? Bueno, una escena a través de una mirilla. Hay como una apelación a esta cultura de la mirada, del voyerismo, de la pornografía, de la mercantilización del cuerpo y de los sentidos, como de las experiencias, producto de la comunicación de masas. El dadaísmo se tiene que leer en función de la comunicación de masas. Es imprescindible tener en cuenta que el cine, la fotografía, las revistas, los cómics, están compitiendo y están formando una experiencia de la cotidianeidad en esos años muy fuerte. Schwitter es otro dadaísta que hace del objeto la manera de sumar un nuevo género, que es el MERS de su creación, el MERS pintado y el MERS tridimensional, o el MERSBund, y que pasa del collage al montaje como antiestética, en la medida en que son materiales de desecho. Este MERSBund, que es instalación, podemos
señalar que, bueno, él justamente fue acumulando materiales de desecho y formas plásticas en la casa de sus padres entre el 23 y el 36. La cuestión es que convierte un hábitat en inhabitable, ¿no? Produce un extrañamiento en el interior de lo que puede ser la idea de casa o la idea de pieza, y además un extrañamiento respecto de las escenografías o respecto de la escultura. ¿Qué es? Un Mersbom es un objeto instalado en el espacio que permite o lleva a la indagación de las relaciones. También el objeto imposible, el objeto irónico, el oxímoron, es decir, las antípodas frente a un significado propuesto por una forma que puede ser bella pero que no debe leerse en ese sentido, sino que es la imposibilidad de una plancha con clavos convertida en justamente esta no despreocupación, o en todo caso una aparente despreocupación, pero no la indiferencia a esa mercantilización del mundo, sino por el contrario, establecer una crítica desde un lugar sarcástico, irónico, lúdico, grotesco, antiestético, como pretende el dadaísmo, como este objeto indestructible que es un medidor, ¿no? Un metrónomo, un medidor del tiempo articulado con ese ojo que todo lo ve, ¿no? Más vinculado a la forma del ensamblado, del ensamblage de la escultura, resultando una forma pura, estos objetos de ensueño, objetos encontrados que él realiza en varios periodos, resultando piezas que están redefiniendo la idea del montaje y la idea del objeto. Ese montaje es compositivo también en el plano para generar las rayogramas, que son fotografías, son imágenes luz, son fotografías sin cámara, donde a partir de la composición, lo que componiendo los objetos los pone sobre un papel fotosensible, y con las aperturas lumínicas y el tiempo de exposición se generan positivos, una imagen que también incorpora o incluye la imagen fantasma. Entonces es interesante porque ese concepto de imagen fantasma la vamos a ver en el surrealismo como uno de los parámetros para la literatura, para la producción plástica. También el violín de Ingres, los fotomontajes de Man Ray están modificando un montón de imágenes preexistentes y están combinando mundos posibles. Francis Picabia, en el plano del dibujo de las máquinas imposibles, mecaniza los retratos, mecaniza los cuerpos, como podemos ver en esta parada amorosa, donde los vínculos entre lo femenino y masculino los resuelve a partir de esta idea de que el hombre sea mecanizado. Hay una crítica a la máquina que todo lo gobierna, o la inversa cuando se animan esas máquinas. Es decir, la transmutación de los estados va a ser algo que del dadaísmo sugiere a la estética del surrealismo reforzar el objeto que surrealista, que es el objet trouvé, el objeto encontrado, es el objeto asistido como ready-made asistido, es la escritura automática, es el automatismo psíquico puro, es la floración del inconsciente, es el uso de la casualidad y del azar. Ya Breton describe en su novela Nadja del 28 cómo vagando por un bulevar se puede encontrar con algo
de manera azarosa, un hallazgo, un objet trouvé, una inspiración, un encuentro, un déjà vu. Ese encuentro casual no separa al autor de la obra, sino que es un continuum. El objeto se impone a la mirada del artista. La obra emerge de la casualidad, emerge de las energías del inconsciente, emerge de los sueños, emerge de los ensueños y de las fantasías. Es lo latente, es lo reprimido, son las compulsiones, ¿no? Como la belleza compulsiva. Es la liberación de las represiones. Entonces, a través del azar, se erige la creación sobre un fondo de previsión y sobre un plan racional. Hace resurgir en un sentido profundo las fantasías más ocultas y los deseos más extremos. Bueno, acá vemos un objeto desagradable de Giacometti que por la vía de la hiperbolización o por la vía de la incorporación de algún componente, un elemento que puede ser, bueno, similar a un cuerno de un rinoceronte, se puede convertir en un objeto extraño. Acá tenemos una fotografía de la muestra de los objetos del surrealismo del 36, donde se ven varias producciones como la de Giacometti y en el centro el portabotellas de Duchamp. Acá tenemos la bola suspendida de Giacometti, este escultor que con un ensamblado, con un montaje, decimos ensamblado para los montajes tridimensionales, pero bueno, con un montaje muy sencillo, toma dos formas geométricas como la esfera y esta semicurva y habla de los rasgos femeninos y masculinos como una conjunción erótica, porque digamos si hay algo que se reprime y algo latente en términos de Breton-Freud, en esa dupla Freud-Breton, es la sexualidad. Entonces la sexualidad es el eje de trabajo del objeto surrealista. Acá tenemos la muñeca, la poupée de Bellmer, que pertenece a toda una serie que él hace por más de 10 años, y tiene que ver con esta idea de los maniquíes, ¿no? Como lo inanimado que cobra vida, todas las especulaciones que hace el romanticismo en la literatura fantástica, y que Freud lo va a tomar en lo siniestro, ¿no? Como esta idea de la exacerbación de una visión, por otro lado. Max Ernst, que se vincula a la obra de Giacometti, jugando, digamos, con estas esculturas de yeso, que luego traduce en los ensamblados, y algunos de esos ensamblados en chatarra pueden ser vaciados en bronce o patinados, la chatarra patinada como una modalidad que van a tomar varios artistas del surrealismo con esta obra que es Capricornio. También Meret Oppenheim, una surrealista muy controvertida en sus producciones, en este caso es un objeto que recreando un pollo asado con un par de zapatos, o un objeto fetiche por excelencia de los surrealistas, y ella también produce ese acto de extrañamiento al cubrir con piel los utensilios del desayuno. Entonces, lo familiar desestabilizado a partir de un elemento, lo convierte en la categoría de lo siniestro freudiano, ¿no? Nadie puede tomar esto, y además la piel que remite a lo salvaje, a lo primitivo, ¿no? Un cadáver exquisito realizado en dibujo por una obra colectiva. Los cadáveres exquisitos son obras colectivas y es producto justamente del azar y del montaje. En este caso Dalí, Breton, Gala y Valentín Hugo, ¿no? El automatismo psíquico puro y la fragmentación. Un objeto, instalación de Dalí con los fetiches por excelencia, que son las medias, los guantes y los zapatos, y lo que se ve también son una estatuilla de una pareja en un acto sexual. Entonces, esa alusión permanente de Dalí con esta bandeja de objetos
honor a los objetos como parte de este repertorio que estamos viendo, de ese mundo objeto encontrado, ensamblado, montado. Y dice Dalí, estos objetos están basados en las fantasías y representaciones que pueden surgir cuando se realizan actos subconscientes. Hay una función simbólica, es decir, ya no hay más representación. Estamos frente a un arte simbólico e indicial. Teléfono afrodisíaco blanco. O en la pintura también aparece ese montaje de realidades equidistantes, diferenciados, mundos que se asocian por una cadena significante que puede ir a la deriva, como este enigma de Hitler, donde, bueno, finalmente pueden aparecer varias metáforas superpuestas, pero nos invitan a develar el mundo de los sueños como también el mundo de la exploración de otras lógicas. También, por ejemplo, este objeto surrealista de funcionamiento simbólico, como lo llama él, los funcionamientos simbólicos son para compensar a veces faltas en el sujeto individual o en el sujeto colectivo, las represiones infantiles, las represiones adultas, las deficiencias de todo ser humano que pasa a ser un ser humano incompleto. Los sueños y las fantasías de Louis Buñuel en el cine y de Dalí se transcriben, digamos, en el guión y en la puesta de un relato cinematográfico, una película narrativa que es Un perro andaluz, que también acá les dejo el link para que puedan ver, y este es uno de los fotogramas famosos a partir del sueño que tiene uno de los que tiene Buñuel concretamente, ¿no? Desde la pintura, la indagación del objeto lleva a la hiperbolización, a ciertas estructuras, a ciertas figuras retóricas, que están socavando la estructura de los signos plásticos, del signo visual, del signo verbal, como de la idea del concepto y las equivalencias, ¿no? Entonces así aparece el espejo falso de Magritte, que permanentemente está poniendo eje en la crisis de la representación, en función del desplazamiento, en el caso de la pintura, hacia el plano del simulacro, hacia el plano de lo simbólico y hacia el plano de la indicialidad. Cécine Passing-Pipe, que en realidad se llama La tradición de las imágenes, nos está hablando de esto. ¿De qué se trata? ¿De un oxímoron, de una tautología, de un mal escrito, de una equivocación? Evidentemente no hay una equivalencia entre lo pintado, entre la frase y la ligazón entre el dibujo o la pintura de la pipa, la negación de que no es una pipa, establece una no equivalencia de los signos y una ruptura con esta idea de pintura igual representación igual verdad. La verdad está en otro lado, evidentemente, y el simulacro avanza sobre la condición humana, como se ve en este caso, que además hace una resonancia con la idea del cuadro ventana y con la idea del ilusionismo. Podríamos sintetizar todo este pasaje de la narrativa basariana a la narrativa moderna con esta obra de Magritte. ¿Por qué? Porque justamente pone entre paréntesis, en entredicho, esa idea básicamente de mímesis en pos de que la narrativa moderna es otra cosa e incluso llega a ser otra cosa diferente, o por lo menos no se completa solo con la explicación de Dante, para tenerlo en cuenta. Respecto de los objetos, en Magritte, los objetos que se pintan en esta exploración del tiempo, como en esta obra Tiempo paralizado, nos habla de que los objetos pueden transmutar incluso sus características esenciales, ¿no? Entonces la pesadez gravita, flotan, se detienen, van contra la lógica establecida. Solamente son comprensibles en una lógica del sueño, de la ensoñación, del recuerdo o de la actividad surreal. Bueno,
con esto terminamos y espero que ustedes puedan seguir investigando.